Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Aquí de nuevo. Vamos entonces con esta segunda clase que, como ya les había dicho, va a ser sobre grupo. Otro de los temas fundamentales, centrales, principales de la psicología social. Otro tema al cual solamente voy a aludir, voy a hacer una presentación muy general, muy somera por arriba. Otro tema que ustedes van a retomar, igual que aprendizaje, de manera constante a lo largo de los 3 años de la formación. Grupo, les diría mucho más que aprendizaje, porque no solamente van a tener la práctica concreta sobre grupo, sino que además van a tener más clases sobre el pensamiento de Pichon-Rivière, sobre este tema de grupo. Van a ver otros autores, en tercer año van a ver lo que es la teoría y la técnica, la práctica de observación y coordinación de grupos pequeños. O sea que este es un tema eterno dentro de la psicología social. Vamos a empezar por definir lo que es el grupo, no por definirlo, sino por algo muy somero. Cuando hablamos de grupo hablamos de un conjunto de personas, ¿sí? Grupos existen en la realidad desde tiempo inmemorial. Siempre ha habido grupos humanos por el hecho de que nosotros, los seres humanos, somos seres sociales, no vivimos aislados de ninguna manera y siempre hemos estado en grupos. En realidad nuestro origen fue el grupo porque allá lejos y hace tiempo, en los orígenes de la especie, no había comunidades muy grandes. Entonces seguramente nos íbamos a encontrar con grupos pequeños, pocos miembros, que compartían su vida y que hacían todas sus actividades en conjunto, ¿sí? Entonces, el grupo humano es viejo como el mundo, por lo menos viejo como el mundo humano. Siempre existieron los grupos, siempre nosotros estuvimos en grupos. La conceptualización de los grupos ya es algo muy posterior y es muy actual. El grupo como objeto de estudio, no como algo existente, sino como objeto que alguien se sienta a pensar, el grupo como objeto de estudio, para que aparezca, tiene que esperar a que aparezca la psicología, eso fue a finales del siglo XIX, y es allá por 1920 donde aparecen los primeros autores que se dedican a investigar este fenómeno tan peculiar que es el grupo humano, o sea, un conjunto de personas que interactúan entre sí. Y Enrique Pichon-Rivière no fue de los primeros, porque los primeros que trabajaron con grupos anduvieron allá por 1920, y el trabajo de Pichon con grupos es de 1940 y pico, por ahí, ¿sí? Ahora, más allá de lo que es un grupo, que después lo vamos a definir, podemos decir que el grupo para ustedes, dentro de este espacio formativo que es la escuela, el grupo para ustedes es 3 cosas al mismo tiempo. En primer lugar, el grupo es un ámbito vivencial, es un ámbito donde la gente se encuentra, interactúa, se conoce, está con el otro. Es el lugar de encuentros que conllevan vivencias, o sea, sentimientos, emociones, afectos que se ponen en juego en esos encuentros. Todo grupo va a ser siempre, inevitablemente, un ámbito vivencial. ¿Por qué? Porque la gente vive cosas y algunas de las cosas que se viven en los grupos son realmente importantes, intensas, muy cargadas de afecto, otras por supuesto no, ¿sí? Pero difícilmente, muy difícilmente, el grupo deje indiferente a alguien. En segundo lugar, y para ustedes aquí adentro, en este contexto, el grupo es un objeto de conocimiento. Quiero decir, hay que comprender, entender cuáles son las leyes que rigen la dinámica de los grupos. O sea, por qué en el grupo pasa lo que pasa o no pasa lo que pasa, lo que no pasa. ¿Se entiende esto? ¿Por qué es importante comprender la dinámica del grupo y no solamente vivenciar?
porque ustedes están en un proceso de formación como psicólogos sociales, y el instrumento privilegiado de trabajo del psicólogo social es el grupo pequeño. Entonces, si yo quiero trabajar con grupos, primero tengo que saber mínimamente cómo funcionan los grupos, ¿se entiende? Para el grupo como objeto de conocimiento tenemos clases, textos, fichas, libros enteros, que ustedes irán accediendo en la medida en que vaya avanzando el proceso didáctico, ¿se entiende? O sea, para poder entender lo que son los grupos pequeños hace falta una teoría. Para poder actuar con grupos hace falta manejar esa teoría que me diga qué es un grupo y qué es lo que pasa dentro de un grupo. En tercer lugar, entonces, el grupo es un instrumento de formación. Ustedes se forman aquí adentro. ¿Qué quiere decir? Que se capacitan, quiere decir que adquieren una capacidad de lectura y de intervención. ¿En dónde? En un campo específico que es el campo vincular, que es el campo de los grupos de las interacciones humanas, ¿sí? Ese rol psicólogo social ustedes no lo tienen, por eso lo vienen a buscar. Tendrán otros que supondrán también una capacitación teórico-técnica para intervenir en X ámbitos. ¿Cuáles? ¿Qué sé yo? Cocina, electricidad del automotor, computación, inglés, química, contabilidad, lo que sea, ¿sí? Uno para trabajar en un determinado campo necesita comprender qué es ese campo que tiene por delante y necesita poder operar, necesita saber qué hacer. Esto que es válido para el arreglo de lavarropas, lo es también, por supuesto, para la psicología social, para el trabajo con grupos. Entonces, el grupo es, aquí adentro, para ustedes, tres cosas. Es ámbito de vivencias, es objeto de conocimiento y es un instrumento de formación. Una aclaración. La pandemia cambió muchas cosas, obviamente. Una de las cosas que cambió es esta. Para nosotros los grupos siempre fueron y serán, pasada la pandemia, presenciales, cara a cara, de compartir un tiempo y un espacio. En este momento el grupo se hace de manera virtual. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Hay diferencias, por supuesto. No todo se puede cursar a distancia. Esta pandemia, por supuesto, no va a ser eterna, por supuesto, empezó, sube, en algún momento llegará a su pico y bajará. Por ahí el pico es hoy, no lo sabemos, por ahí está dentro de 15 días o un mes, tampoco lo sabemos cuándo va a ser eso. En algún momento, sin ninguna duda, va a bajar, uno lo ve en otros países, y por lo tanto retomaremos la forma clásica tradicional de hacer grupo, que es el encuentro cara a cara entre todos ustedes con la coordinación, y nosotros los docentes daremos las clases cara a cara, presenciales. Esperemos que eso sea, que yo, para el segundo cuatrimestre, ¿sí? Para agosto, esperemos. Volvamos entonces. Decía que un grupo es un conjunto de personas que están reunidas en un mismo tiempo, al mismo tiempo en un mismo lugar. Bien, ahora, ¿cualquier reunión de personas constituye un grupo? Desde el punto de vista descriptivo, yo puedo decir que sí. Yo puedo ver un grupo de gente parada en la esquina, otro grupo de gente en la cola del colectivo, otro grupo de gente esperando para entrar en la panadería. Desde el punto de vista de la psicología, desde un punto de vista más teórico, tengo que decir que no cualquier agrupamiento, no cualquier reunión de personas constituye un grupo desde el punto de vista psicológico y cómo lo definimos nosotros. Entonces acá nos vamos a apoyar en las ideas de un autor francés que se llamó Jean-Paul Sartre. Sartre fue una de las grandes figuras de la intelectualidad europea de la posguerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Sartre murió allá por 1980, 81, creo.
filósofo, pensador, ensayista, dramaturgo, una persona muy interesante con una obra muy amplia, que también en algún momento, aunque más de costado, trabajó estas cuestiones de los grupos que estamos hablando. Y entonces, para distinguir dos formaciones distintas, él usó dos términos distintos. Usó los términos serie, como la serie de Netflix, y grupo. ¿Qué entendía él por serie? ¿Qué entendía por grupo? Entendía reuniones de personas que tenían características diferentes. Y de acuerdo a esas características hablaba de serie o hablaba de grupo. ¿Qué caracteriza a una serie? Tomemos los ejemplos que di recién, la cola de la panadería, de la gente que viaja en el colectivo, en el ascensor, bueno, hoy ya no se puede. Digo, ¿qué características tienen? En primer lugar, en esas series, en esas reuniones de gente, lo que rige es el anonimato. La serie es anónima, yo no sé quién está conmigo, el que está conmigo no sabe quién soy yo. ¿Sí? En segundo lugar, existe lo que se llama la intercambiabilidad o la permutabilidad. Quiero decir con esto que el otro es intercambiable, que el otro es permutable. De hecho, en la cola de la panadería, el que está adelante entra, se suma a otro atrás. ¿Sí? Son permutables, son cambiables. Hay anonimato, hay intercambiabilidad. En tercer lugar, derivado de los dos anteriores, en la serie reina la indiferencia. Indiferencia en el sentido de no diferenciar, de no saber yo quién es el otro. Indiferencia además en el sentido de que no me importa. ¿Se entiende esto? En la serie el otro es insignificante, no me dice nada, no me significa nada. Me da lo mismo que esté o que no esté. Y en cuarto lugar, en general, las series son efímeras, duran poco. Puede ser una serie que dure mucho, sí, me meto 15 horas en un micro, en un avión y viajo con una cantidad de gente con la cual nunca hacemos un grupo. No deja de ser una serie. ¿Se comprende esto? La serie es anónima, es intercambiable, es indiferente, suele ser efímera. Por el otro lado, tenemos un grupo y el grupo tiene características diferenciales que lo definen como grupo y lo separan de la serie. En primer lugar, en el grupo hay reconocimiento. No hay anonimato, hay reconocimiento. Eso quiere decir que yo sé quién es el otro sabe quién soy yo. Ese saber sobre el otro, del otro sobre mí, es relativo y se va a ir, y además de relativo es progresivo, se va a ir incrementando o no con el tiempo. ¿Sí? En principio reconozco al otro por la cara, por el género, por la vestimenta, por la edad, y después a esa primera información visual le sumaré otro conocimiento con respecto a la voz que tiene, lo que dice, lo que no le dice, cómo lo dice, informaciones que dé acerca de sí mismo, por ejemplo, el nombre, la edad, la familia, trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces yo voy juntando información. Esa información que yo junte sobre el otro siempre va a ser limitada, recortada, y además siempre la voy a pasar por mi propio tamiz interno, con lo cual yo me voy a ir haciendo una imagen del otro que por ahí el que tengo a la izquierda o el de la derecha no van a tener la misma imagen que tengo yo, ¿sí? Pero de todos modos, en el grupo sin duda hay reconocimiento. En el grupo no hay intercambiabilidad porque al haber reconocimiento no me da lo mismo que esté el otro que no esté. Esto no quiere decir que el otro se vaya a quedar siempre o que yo me vaya a quedar siempre, por supuesto que se puede ir, pero de todos modos hay un registro que ya es diferencial y ese otro u otra, es lo mismo, a mí me va a caer bien, regular o mal. ¿Sí? Con lo cual va a haber una investidura afectiva, un sentimiento, una emoción, ligada a ese otro u otra que yo tengo ahí adelante. ¿Se entiende? Entonces, hay reconocimiento,
hay investidura afectiva. En tercer lugar, y por lo tanto el grupo es el reino de lo significativo, no de lo insignificante. Significativo quiere decir que me importa y que me dice algo. Y en función de eso que me dice, yo tendré sentimientos de simpatía, antipatía, atracción, rechazo, sentimientos mezclados, ambivalentes, lo que fueren. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, el grupo es el reino de los afectos. Los afectos, sentimientos, emociones circulan en el grupo a gran velocidad y además se potencian. ¿Sí? Hay creyendos o decreyendos bastante notables. Por último, los grupos suelen ser duraderos. Se pueden dar grupos de poca duración, pero en general los grupos son más duraderos. En todo caso, no son efímeros. ¿Puede una serie transformarse en grupo? Sí, claro que puede. A eso se le llama trabajo del grupo, es un proceso. ¿Puede un grupo devenir una serie? Puede, sí. Ya les dije que uno de los problemas de dar clases desde la casa es que hay ruidos que se filtran, que en un aula no están. Por ejemplo, el perro que anda ahí ladrando. Espérenme un segundo, voy a tratar de... Sigo, no funciona mucho. Tiene su propia voluntad el perro este. Les decía entonces que el grupo tiene características, ¿sí? Suele ser duradero, hay carga afectiva, hay reconocimiento, es significativo el otro, etcétera, etcétera. Puede, sí, un grupo derivar en una serie, sí, sí. Cuando la gente pierde la motivación, el interés, las ganas, entonces deja de importar y puede transformarse prácticamente en una serie. O sea, son dos cosas diferentes, pero puede haber pasaje, como siempre, de una cosa a la otra. Entonces, primera diferenciación, serie-grupo. Primera definición, algunas características generales de los grupos. Sigamos adelante. Cuando uno habla de un tema, el que fuere, la célula, lo que venga, no tiene que partir de una mínima delimitación de qué es un grupo y qué no es un grupo, ¿sí? Entonces, tenemos que decir que no toda reunión de gente es un grupo, en algunos casos porque son una serie, en otros casos porque es otra cosa distinta. Por ejemplo, una institución que ya no es un grupo, es lo que llamamos una configuración vincular, un sistema vincular diferente. Vamos a dar un par de definiciones sobre lo que es un grupo para ubicarnos. Como no todo es grupo, hay que delimitar el grupo del no grupo, que por supuesto es mucho más amplio. En ciencia hay dos tipos de definiciones. A una se la llama definición intensiva, que es una definición muy sintética, muy cortita, una fórmula muy fácil de retener, pero muy condensada, que por lo tanto para entenderla después hay que abrirla y explayarse. La otra definición es la definición extensiva. Esto quiere decir que es una definición larga, detallada, mucho más explicativa, pero que también, por supuesto, es más difícil de retener, porque es muy larga, ¿sí? Ejemplos de definiciones intensivas hay muchas. Algunas son muy clásicas. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, desde que tenemos cerebro, pensamiento, nos pusimos a pensar qué somos nosotros y hay 20.000 definiciones acerca de lo que es el ser humano. Clásicamente se decía el hombre, pero se entiende que se estaban refiriendo a todos los seres humanos. De todas las definiciones, tomemos una muy clásica, la de Aristóteles. Decía que el hombre es un animal político. Dos palabras. Animal político. Animal porque pertenecía al reino animal, Aristóteles lo sabía, y político porque vivía en polis. Polis en griego significa ciudad. Y los únicos que vivimos en ciudades somos nosotros, porque somos los únicos que construimos ciudades. ¿Se entiende? Otra definición clásica es que el hombre, el ser humano, es un animal racional.
O sea, somos animales, pero los otros animales no piensan o no tienen el pensamiento que tenemos nosotros. ¿Se entiende esto? Esas son definiciones sintéticas condensadas. Bien. Voy a dar entonces una primera definición sobre grupo, que es una definición condensada, sintética, intensiva, que dice que el grupo no es, esta no es la definición, la doy después, el grupo no es una sumatoria de gente. No es que yo sumo 1 más 2 más 3 más 4 y entonces tengo un grupo, no. El grupo en realidad son esas personas que lo constituyen, por supuesto, pero sobre todo las relaciones que mantienen entre sí. Por lo tanto, podemos definir que un grupo es una estructura de relaciones entre sujetos, entre personas. Estructura quiere decir que ese ensamble, esa articulación es más o menos duradera en el tiempo, que no cambia rápidamente ni fácilmente. Porque una ley general es que cualquier cosa, todo, una vez que se instituye, tiende a perdurar de la misma manera y ofrece, por lo tanto, resistencia al cambio. ¿Se acuerdan que hablamos de la resistencia al cambio cuando hablábamos de aprendizaje, ¿no? La incorporación de lo nuevo? Entonces, a la relación entre sujetos, entre personas, la llamamos vínculo. Por lo tanto, la definición sintética intensiva, acá va, el vínculo es una estructura vincular. 2 palabras. El grupo es una estructura vincular. La definición es estructura vincular. ¿Qué es el grupo? Estructura vincular. O sea, un sistema de relaciones entre sujetos que tiene una organización interna, distribución de roles y funciones, que perdura en el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Esa es la primera definición. Por supuesto, de vínculo van a tener clases más adelante, de estructura podemos hablar largo y tendido de qué es una estructura, qué significa, sistema como sinónimo, qué tipo de estructuras hay. Daría para un seminario entero. Pero me voy a quedar con esta primera definición cortita. El grupo como estructura vincular. Listo. Pero tenemos también una segunda definición, que la llamamos una definición extensiva, que es la que dio Enrique Pichon-Rivière, donde no usó 2 palabras, sino que usó un montón de palabras. No son contrapuestas las 2 definiciones. Tomamos a la primera, estructura vincular, como una síntesis y a la segunda, a la que les voy a dar ahora, como el despliegue de esa primera definición sintética. Vamos entonces a esta definición. Acá sí, la voy a dar despacio, acá sí, van a tener que tomar lápiz y papel y empezar a anotar porque hay una cantidad de conceptos que después voy a desplegar. Primero doy la definición que da Enrique Pichon-Rivière. Pichon-Rivière nos dice que un grupo humano, por supuesto personas, es un conjunto restringido de personas que, ligados entre sí, esas personas, que ligados entre sí por constantes de tiempo y espacio, conjunto restringido de personas que ligados entre sí por constantes de tiempo y espacio y articulados por su mutua representación interna, ya voy a explicar qué es todo esto, y articulados por su mutua representación interna, se proponen en forma explícita o implícita, repito, un grupo es un conjunto restringido de personas que ligados entre sí por constantes de tiempo y espacio y articulados por su mutua representación interna, se proponen en forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad, o sea, la finalidad, la meta del grupo. Esta es, por supuesto, mucho más difícil de retener que el grupo como sistema vincular, pero tiene de alguna manera más riqueza.
Así que vamos a desglosar estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conceptos que pone acá Pillon en una definición. Conjunto restringido de personas, ¿por qué restringido? Hay muy distintos tipos de grupos y muy distintas categorizaciones de los grupos. Hay una que es más o menos compartida por todos los autores, que es aquella que distingue al grupo de acuerdo al número, la cantidad de integrantes. Entonces vamos a distinguir entre grupos pequeños, medianos y grandes. Claro, hasta dónde llega el pequeño, hasta dónde llega el mediano. Bien. Para Pillon, un grupo consta de un mínimo de 3 o 4 personas. Una persona no es un grupo, 2 tampoco. 3, 4 es una discusión entre los autores, tienen criterios, pongamos 3 o 4 como mínimo. ¿Y cuál es el número máximo de integrantes para tener un grupo pequeño? Porque a partir de ahí empezará el grupo mediano. Bueno, acá es discutible, depende también de los autores. Pillon lo que nos va a plantear es que un grupo pequeño tiene un máximo de integrantes que no llega a los 30. Fíjense que no les pongo un número puntual, 22, 23, 25. ¿Por qué? Pasa lo siguiente. El grupo tiene una forma particular, espontánea, una forma geométrica. La gente en grupo se agrupa, se reúne siguiendo básicamente una figura geométrica que es el círculo, el redondel, ¿sí? La gente se sienta en ronda. Se puede sentar en cuadrado o en rectángulo de acuerdo a las sillas disponibles, pero la tendencia general espontánea es armar una ronda. Una ronda que lo que hace es delimitar el espacio interno del grupo del espacio externo, lo que queda afuera, lo que no es grupo. ¿Por qué la gente se reúne en ronda? Para poder verse las caras, escucharse e interactuar. Y acá tenemos un límite que está dado por nuestro aparato perceptual. Yo no tengo el ojo del águila ni el oído del perro. Entonces yo pongo 50 personas en ronda, al que está allá no lo escucho. ¿Se entiende? Conjunto restringido de personas quiere decir que tenemos que poder interactuar entre nosotros, vernos y escucharnos. Por eso el grupo pequeño supone interacción cara a cara. Y más allá de ese límite hablamos de grupos medianos, ¿hasta dónde? ¿Qué sé yo? 60, 70, 80, y después ya hablamos de grupos grandes. ¿Se puede trabajar con grupos medianos y grandes? Sí, claro, pero se trabaja de otra manera. Ojo, porque el 98% de todo lo que se trabajó, investigó y escribió sobre grupos es sobre grupos pequeños. No pequeños 4 o 5, sino pequeños grupos de ese límite que yo les dije recién. ¿Se entiende esto? Entonces, conjunto restringido de personas significa que tienen un límite y ese límite es el que les permite interactuar cara a cara. ¿Qué ligados entre sí? Ligadura supone unión. Algo funciona como unificador del grupo, algo funciona como cemento o como argamasa del grupo. ¿Se entiende? El grupo está unido por algo interno, la serie no. Lo que une a la serie es algo externo. Viajar en colectivo, comprar el pan, ¿se entiende? El grupo tiene necesidades que son internas. Y los distintos autores han dado distintas respuestas a esta gran pregunta de qué es lo que une al grupo. Y todos entienden que no es solo la coerción externa o alguna necesidad compartida. Tiene que haber además otras cosas que hagan que el grupo se mantenga unido. Ligados entre sí, dice Pillon, por constantes de tiempo y espacio. O sea, para que haya grupo tienen que estar reunidos al mismo tiempo en el mismo lugar, aunque el lugar sea virtual. ¿Se entiende? Porque este teórico ustedes lo pueden ver cada uno en su casa en el horario que quieran, no afecta. Pero si van a trabajar en un grupo online, tienen que estar todos a la misma hora y conectados al mismo sitio, ¿se entiende?
porque si no se conectan todos a la misma hora y ya no tienen el grupo, ¿sí? Ligados entre sí por constante de tiempo y espacio puede parecer una perogrullada, pero no lo es. Quiere decir que para que haya grupo tienen que estar reunidos. Vamos hasta acá. Ligados entre sí por constantes de tiempo y espacio y articulados. Ligadura es una cosa, articulación es otra. En la pared lo que liga es el cemento, ¿sí? Es el que pega los ladrillos. Ahora, yo a los ladrillos los puedo poner en cualquier forma y puedo hacer casi cualquier cosa con esos ladrillos, ¿se entiende? Entonces, articulación significa organización interna. Por lo tanto, distribución de roles, tareas, funciones, temas que ya van a ver ustedes más adelante. Distribución de lugares dentro de ese grupo, ¿sí? Lugares, quiero decir también roles o funciones que la gente va a cumplir. Los grupos están organizados. ¿Puede haber grupos no organizados? Sí, son grupos caóticos que funcionan tipo enjambre. No suelen durar mucho porque en el medio del caos no funciona nada. Caos y orden, desde los griegos sabemos que esto existe. El grupo es orden, orden en el sentido de ordenamiento interno, organización, etc. ¿Qué los articula? Pillon dice articulados por su mutua representación interna. Bien, ¿qué quiere decir este concepto? Mutuo quiere decir que es común, que es compartido. Mutuo, mutualismo, mutualidad, mutuales, ¿sí? Representación es una imagen mental. La imagen mental, la idea se la llama representación. Por lo tanto, la representación es una inscripción, es una internalización. Ustedes tuvieron la clase anterior conmigo, vieron el video, etc. Yo doy esta clase, me miran y dicen, es él, ¿sí? Me reconocen. Si me reconocen es porque me conocieron antes. ¿Qué hacen ustedes cuando abren este segundo video? Me ven a mí, algún cambio, no me acuerdo qué ropa tenía puesta, no importa, pero el resto se mantiene. Entonces comparan la percepción actual, lo que les da este video, con el recuerdo del anterior y dicen, es el mismo. ¿Se entiende? Eso es una representación. Interna es una redundancia porque todas las representaciones son internas. Ahora, la mutua representación interna en particular es lo siguiente. Es la idea, la imagen común y compartida por todos o por la mayoría acerca de cómo es el grupo. Este grupo que nosotros tenemos, que nosotros armamos, lo vemos de una cierta manera, que no tiene por qué ser una copia exacta, una imagen exacta de lo que es el grupo. Esas imágenes que yo tengo pueden distorsionar mucho. Las que tengo de mí mismo, las que tengo de otros, las que tengo del mundo, pueden estar más o menos ajustadas a la realidad o pueden ser un disparate total. En la imagen grupal, en la mutua representación interna, pasa esto. No es el reflejo fiel de cómo es el grupo. Es una versión que el grupo construye acerca de sí mismo. Pillon dice que esta imagen, la mutua representación interna, articula al grupo, lo organiza. O sea, ¿de dónde surge la mutua representación interna? De la interacción grupal. Pero una vez que se produce, condiciona la interacción. Vuelve dinámicamente, dialécticamente sobre la interacción como tal y la conforma, la configura, le va dando moldura, es como una matriz de las interacciones futuras. ¿Se entiende esto? Expresión de la mutua representación interna cuando se dice, llegas a un grupo nuevo, una oficina, qué sé yo, y te dicen, bueno, mira, acá las cosas. No te van a decir el trabajo que se hace, te van a hablar de los vínculos. Te van a decir, mira, acá las cosas son, ¿sí? Esa es la expresión, la verbalización de la mutua representación interna, o sea, de cómo los miembros de ese grupo conciben a ese grupo. Puede haber 1000 representaciones distintas acerca de los grupos,
¿Se entiende esto que estoy diciendo? Bien. Articulados por su mutua representación interna, se proponen en forma explícita o implícita. Explícito, implícito, son términos que Pillon toma del psicoanálisis de Freud, se refiere a consciente o inconsciente, a manifiesto o latente, ya van a tener las clases sobre Freud. Vamos a definirlos de esta manera. En forma explícita o implícita quiere decir se den cuenta o no. Porque no siempre la gente es consciente de todo lo que hace. De lo que hace sí, si uno no es consciente de lo que hace, está del otro lado, tiene que ir al médico. Pero muchas veces uno no se percata de los motivos, los sentidos, las consecuencias de aquello que está haciendo. Muchas veces uno no se da cuenta de qué es lo que en realidad está haciendo cuando hace algo. ¿Se acuerdan del mensaje que uno transmite más de lo que cree? Bueno, es esto, es el equivalente a esto. Se proponen en forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad. Van a tener clases sobre tarea. Digamos simplemente que la tarea es el trabajo, es aquello que convoca a un grupo, todos los grupos se reúnen para hacer algo. Ese algo es la tarea, es su trabajo, y esa tarea que tienen que hacer organiza al grupo. Todo el grupo se organiza en función de esa tarea, después habrá que ver si la hacen bien o mal, si se organizan bien o mal, es otro tema. De esta definición larga, Pillon subraya dos conceptos, que son mutua representación interna y tarea. Y va a decir que la mutua representación interna y la tarea son los dos organizadores de la vida grupal. O sea, que todo grupo se organiza en función de dos cuestiones. ¿Cómo se ven a ellos mismos? ¿Cómo creen que son ellos? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Lo dicho al revés, se organizan en función de la tarea que los convoca, pero también en función de la idea imaginaria, la representación que tienen acerca de quiénes y cómo son ellos mismos en el desempeño de esa tarea. La mutua representación interna tiene mucho más que ver con lo que siempre se llamó la dinámica grupal, o sea, los vínculos en los grupos, las relaciones entre sujetos, mientras que la tarea tiene más que ver con el requerimiento objetivo de qué es eso que tienen que hacer ahí. Y entonces nos va a decir que esa tarea constituye la finalidad del grupo, la meta. Cuando vean tarea verán entonces este término más en detalle. ¿Qué tenemos hasta acá entonces? Dos cosas. La diferencia serie-grupo, por un lado, y, yendo a grupo, dos definiciones distintas. El grupo como estructura vincular y el grupo como conjunto restringido de personas, etcétera, etcétera. Vuelvo a decir, no es que estas dos definiciones se contrapongan para nada, sino que la segunda me permite desplegar la primera. Les voy a dar un ejemplo para ver el pasaje de serie a grupo. Se lo pueden bajar de internet, que es un cuento de Julio Cortázar que se llama Autopista del Sur. Es la historia de un embotellamiento gigantesco en una autopista en París. Y como gente que no se conoce empieza a interactuar entre ellos. Excelente cuento en sí mismo, excelente ejemplo para ver cómo se pasa de la serie al grupo. Para cerrar esta clase, esta primera aproximación al tema grupo, un punto fundamental, la cuestión de la interacción. Ustedes vieron que muchas veces en la clase usa el término interacción. En los grupos hay interacción. La interacción es la esencia del grupo. Lo que hace la gente cuando está en grupo es interactuar. Interacción hay que entenderlo en un sentido literal. Es acción entre, acción mutua, acción recíproca.
Yo hago con los otros hacen conmigo. Entre todos hacemos algo. La interacción en el grupo tiene 4 características que van a estar siempre presentes. En primer lugar, la interacción es universal. Lo que quiero decir con esto es que siempre hay interacción, no puede no haber interacción. De la misma manera que Václavic decía que no puede haber comunicación, que todo es mensaje, porque el silencio es mensaje y mirar por otro lado es mensaje, de la misma manera vamos a decir que no puede no haber interacción. Todos los grupos tienen interacción. Por lo tanto, frente a un grupo yo no me tengo que preguntar si tienen interacción o no, porque la tienen. Lo que me tendré que preguntar es cómo es esa interacción. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, la interacción es universal. En segundo lugar, la interacción es un proceso motivado. Hay una motivación. ¿Qué quiere decir esto? Que nada es porque sí. Las cosas que pasan en el grupo tienen motivos, tienen razones de ser. ¿Sí? No es que se produjo una crisis porque sopló el viento norte, o porque los astros no estaban alineados, o porque, qué sé yo, aleteó una mariposa en Tailandia. No. Todo tiene motivaciones que son internas al grupo y, por supuesto, como el grupo recibe lo de afuera, ¿no? Eso es de ya, porque los grupos no están aislados del mundo. El grupo es una construcción, es una estructura que la estructuran los propios sujetos, miembros del grupo, a través de su interacción. ¿Sí? Esa interacción tiene que darse, es un proceso motivado, depende de las motivaciones, los intereses, las necesidades, deseos, expectativas, etcétera, que cada uno vuelque a esa interacción. De todo eso se va a armar algo que llamamos el grupo. Entonces, la interacción es universal, es motivada, la interacción es sistemática, o sea, rápidamente la interacción configura una estructura vincular, un sistema de relaciones, de comunicación, de interacciones, que como todo tiende a fijarse. Y una vez que se fija, tiende a repetirse y genera, por lo tanto, si uno lo quiere cambiar, resistencia al cambio. Esto es así. Por eso los grupos son distintos. ¿Sí? Por eso se dice que cada familia es un mundo. Y sí, claro, porque en cada familia las cosas se dan a su manera. ¿Se pueden cambiar estas organizaciones una vez que se arman? Sí, claro. Pero, ojo que cuestan. No es fácil, no es sencillo. Y aun cuando la interacción sea negativa, perjudicial, dañina, etc., también cuesta cambiarla. Aquello que se establece ofrece resistencia al cambio. Algunas cosas se resisten más a cambiar, otras cosas se resisten menos. Pero entonces, la interacción grupal es universal, es motivada, es sistemática. Y en cuarto lugar, la interacción es eficaz. Eficaz quiere decir que produce efectos. No siempre buenos, pero produce efectos. La interacción grupal produce muchos efectos. Uno de ellos es la motorrepresentación interna, que no se compra por Amazon ni en la tienda de la esquina. La motorrepresentación interna del grupo se arma en la interacción. Pero la interacción arma además al propio grupo. El grupo es una estructura que se estructura a sí mismo, donde todos hacen para que el grupo sea de esta manera y no de otra. ¿Se entiende esto? La interacción es eficaz, produce muchos efectos, pero el más importante de todos los efectos es que el grupo se produce en la interacción. Dicho de otra manera, de la serie al grupo se pasa interactuando. ¿Se entiende esto? Bien. Después quedan 1000 cosas para que ustedes vean más adelante sobre grupo. Obviamente no podemos dar todos los conceptos juntos. Por lo tanto, esta clase, con concierto incluido, esta clase termina acá. Espero que en algún momento podamos vernos las caras. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.